Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Seamos Prácticos, y en los episodios que tenemos por delante, queremos hablar sobre cómo enfrentar diferentes crisis. Hoy conversamos sobre una de las problemáticas más complejas, la crisis de la salud. ¿Cómo debemos enfrentar una situación así? ¿Qué cosas son nuestra responsabilidad y cuáles no? ¿Cómo ser prácticos en este tema? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie, aquí Entre Semana. Ya es jueves. Aquí estamos entre semana hablando acerca de ser práctico. Hemos estado hablando acerca de familia, diferentes formas de ser práctico en cuanto a diversos temas en familia que no se encuentran necesariamente en la escritura. No es explícita en ese sentido. No es explícita, pero ahora vamos a entrar en crisis. Vivimos en tiempos de crisis, ¿no? Y es interesante, el espíritu de esta serie de Seamos Prácticos es esa intersección entre teología y práctica, y decíamos, ¿no? Una expresión de que teología que no es práctica es mala teología. El tema es, claro, no vamos a encontrar un versículo específico, pero la Biblia nos deja principios del carácter de Dios como para decir, ok, pongo cierto fundamento para enfrentar. El tema de crisis es complicado porque yo creo que nadie está preparado para enfrentar una crisis. Esa es la realidad. El teólogo Mike Tyson dijo que todos tienen un plan hasta que le dan una bofetada en la cara. Y es importante estar previendo de que van a haber crisis y eso es inevitable. Te puede llegar de diferentes formas, pero lo único que podemos esperar en esta vida es lo inesperado. Y sí. Entonces hoy vamos a hablar acerca de una crisis en particular, que es una crisis de salud, y cómo podemos ser prácticos enfrentando una crisis de salud. Y vamos a tratar de hacer un par de cosas. Uno, vamos a tratar de ser prácticos. Sí. Ya tuvimos un episodio... No me acuerdo cuál. No recuerdo, pero era en el mito del dolor, si no me equivoco, ¿no? Sí, algo acerca del dolor. Del dolor y del sufrimiento. Uh-huh. Sí, hablamos acerca de eso y tocamos, creo que es el episodio 76, el mito del cristianismo y el sufrimiento. Ahí está. Hablamos acerca de cómo enfrentar desde un punto de vista... teológico, ¿cuál sería la palabra? Sí, teológico y la perspectiva. Teórico, ajá. ¿Cómo es que uno debería ver y categorizar el dolor? Uh-huh. Porque muchas veces está la idea de que soy cristiano y no voy a enfrentar dolor, o hago del dolor el centro, o tomo versículos, que en ese episodio desglosamos un poquito Romanos capítulo 8, versículo 28, que suele ser el caballito de batalla de muchos, para decir, bueno, así es como deberíamos enfrentar el dolor. Ok, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, ese no es el enfoque. El enfoque va a ser nos declaramos incompetentes e ignorantes en el sentido de que no tenemos la fórmula mágica de 8 pasos para enfrentar una crisis de salud. No. Pero queremos conversar con un buen café. Y como hemos estado... por medio de experiencias personales, por medio de experiencias donde hemos tenido que acompañar a personas en crisis de salud. O sea, porque quieras o no, una persona que está en la iglesia, que está en su comunidad, pasa una crisis de salud. La primera llamada es a su doctor, segundo a su familia, después en esa lista está el pastor. Y así es. Nos ha tocado desafortunadamente, digo desafortunadamente porque nadie quiere caminar en ese sentido, pero sabemos que es necesario. Y hemos estado cerca de personas que están atravesando una crisis de salud. Dijiste algo recién en la introducción que creo que me parece que es un buen comienzo, ¿no? Hay personas que viven la vida como si nunca llegara una crisis o como si nunca fuese a llegar una crisis. Y el día que llega, dirían en México, se destantean. O sea, es como que, espérame, por supuesto que es una crisis inesperada, por supuesto que no tenemos que vivir pensando que me va a pasar algo el día de mañana, pero tampoco podemos sacarla de la posible, como una posibilidad dentro de la ecuación mientras estemos acá en la Tierra, porque es así. Me preocupa más el otro lado, porque ese sería un extremo, y en este péndulo que hemos hablado tanto, del otro lado están aquellos que, diríamos, viven llenos de miedo, pensando en la probabilidad de que algo malo me va a pasar relacionado a salud. Y, aunque no les haya sucedido todavía. Sí, no, obviamente. Por eso hablo de la probabilidad. Bueno, exagero. Y no estoy hablando con eso de ser irresponsable, pero es que, y si camino y me tropiezo, bueno, entonces no camino.
si no camino, entonces no salgo de casa, y así, ¿no? O sea, por un lado están los que viven como si nunca van a enfrentar un problema de salud, y por otro lado están los que viven sacando probabilidades, viven especulando, diciendo, ok, y todo teórico, ¿eh? Y me parece, no quiero irme del tema, hicimos un episodio de COVID, deberíamos hacer, ¿no? Hicimos uno en tiempo de pandemia, de episodio especial, 2 años después. COVID, ¿no? 2.0, la pandemia continúa. Sí. Pero bueno, en realidad eso entra mucho en la ecuación, eso de estar con ese miedo, con esa probabilidad, con ese... Y si me agarra, y si me agarra mal, y si esto y lo otro. Claro, y corrígeme con esto. ¿No sientes que la pandemia que hemos estado viviendo ya hace más de casi 2 años, vamos a cumplir, me parece que lo que ha exacerbado es ese extremo del péndulo, del que ahora tiene la excusa perfecta para tener miedo por todo? ¿Viste? Que el virus vuela, que está en la planta de los zapatos, que está en las cosas en el supermercado, etcétera, etcétera. Y ojo, yo creo que eso se puede también amplificar a todo tipo de comportamiento. Hay las personas que, o sea, no puedo con los tacos porque el aceite da cáncer y no puedo con lo otro porque hicieron estudios que si me siento sobre plástico, entonces el plástico me va... Y llegamos a un punto donde decimos... Hay ciertas cosas del cual, hay ciertas cosas donde debo hacer lo mejor que puedo para protegerme y cuidarme, pero hay ciertas cosas que son inevitables en este mundo moderno. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de bronce, pues sí, quizás viviríamos de formas mucho más naturales, pero también las muertes serían más naturales. Claro, nos mataría un elefante que está cruzando. Que nos cruzamos en su camino. Exacto. Entonces, hay ciertos riesgos y hay ciertas cosas. Bueno, quizás antes de entrar en tema práctico, que es nuestra idea, me parece que puedo percibir en lo que mencionaste que hay una discusión y una conversación que es necesario tener. ¿Cuál es el lugar que debería ocupar la salud dentro de mis prioridades? ¿Por qué razón? Porque tú decías recién, hay estudios que dicen esto, y me parece que eso es correcto. O sea, creo que es correcto informarse, creo que es correcto estar constantemente evaluando y poniendo a ver mis hábitos, no solo de salud, tiene que ver con hábitos de alimentación, hábitos de actividad física, y lo digo, el área de salud en la que trabajo tiene que ver con actividad física, ¿no? Evaluar a qué contaminantes me expongo, etcétera, etcétera, que son todos aspectos de salud. Pero debajo de eso, me parece que hay una conversación que es necesario tener sobre cuál es el lugar de la salud. Puede ser que algunos han menospreciado, y me parece que hay otros que le han puesto, ¿qué diríamos? Como Dios, como el eje central de la vida. O sea, mira, frase muy usada. Aguanto cualquier cosa, o si viene un problema no es tema, pero mientras tengamos salud, todo bien. Claro. Y bueno, o sea, ¿qué comunica eso? ¿No? Y es importante, y creo que cada persona lo pone en una escala diferente. Y hasta cierto punto creo que está bien, hay una cierta libertad. Creo que cuando uno va a los extremos es que está el problema. Yo te doy mi opinión muy personal. Mío no es ninguna verdad absoluta, pero yo veo mi vida y mi cuerpo, que es lo que es afectado por la salud. Mi cuerpo es un vehículo. Es la manera en que yo me voy moviendo en este mundo, es lo que Dios me ha dado para poder interactuar en este planeta. Y como vehículo yo lo tengo que cuidar, porque cuando no me cuido, si yo no presto atención a diferentes cosas, entonces la salud puede ir creando problemas que va impactando no solamente mi calidad de vida, sino que la calidad de vida de las personas que están a mi alrededor y así. Entonces hay un cuidado que hay que darle. Sin embargo, si tendría que comparar mi cuerpo con un vehículo, un carro, ¿no? No sería un Cadillac o un Ferrari. Un Ferrari donde así aquí en Querétaro hay topes
O como dicen en otros países, bultos, policías acostados. Claro, policía acostado, no sé en qué países, pero dicen policía acostado. ¿Qué dicen en Chile? Ya ni me acuerdo. Tope, lomo de burro. Ya no me acuerdo. Okay, tanta mezcla, pero bueno. Bueno, aquí en Querétaro es chistoso. Cualquier auto de lujo que o sea, tiene menos de 10 centímetros de distancia del piso, ahí tiene que cruzar con tanto cuidado. Todo el tráfico lentecido. Y es como que, ¿para qué en esta ciudad compraste un coche de tanto problema? No, yo creo que nuestro cuerpo, bueno, hablo de mí, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ver mi cuerpo como un Jeep, un 4x4, que está preparado para ir a cualquier lado, que tenga la posibilidad de estar y reaccionar. Uh-huh. Eso significa que sí, van a haber algunos raspones, sí, van a haber algunos choquecitos, pero yo sí tengo que cuidarme de que no tenga problemas mayores. Pero la verdad, nosotros estamos en esta vida con la esperanza en la resurrección, donde vamos a tener un cuerpo glorificado. Ay. Y ese cuerpo glorificado no va a tener ningún problema. Entonces, si pasas por esta vida con unos que otros rayones, no hay problema. Para eso tenemos nuestra esperanza. Y me parece, y agradezco tu analogía, que dijiste que es muy personal, pero creo que sin llevar la analogía a extremos que no van, esto seamos prácticos, nos estamos acá dando... Y algunos se dicen, ¿cuál es el versículo, hermano, donde dice que usted es un auto? No, esto no. Estos son discusiones sobre la base del principio teológico de que la vida que tenemos no es nuestra y que incluye nuestro cuerpo, porque la vida no está separada del cuerpo. El principio de mayordomía vendría a ser el principio que subyace en la analogía que hiciste. Pero me encantó la analogía, ¿sabes por qué? ¿Quieres un auto que no tenga ningún rayón? Déjalo en el garage. Exacto. ¿Entiendes? ¿Quieres un auto que nunca vaya a chocar? Déjalo en el garage. Pero atenta contra la esencia para lo cual fue creado. Uh-huh. Un auto fue diseñado pues, para que circule, para que salga. Es parte de las probabilidades. Entonces, si quieres darle otro ángulo a la metáfora, sería lo que tenemos ahora es un auto alquilado. Y sí. Es un rental. Ahí, después vamos a tener nuestro cuerpo que el definitivo. Sí. Pero creo que ahí es donde está el miedo. Hay gente que toma el auto del cuerpo, por decirlo de alguna forma, y le vale. O sea, camina y va, no importa, total. No, me parece que el sentido de responsabilidad aplica porque está el principio de la mayordomía. No tiene que ser ni ese extremo, ni tampoco dejarlo en la cochera o en el garage por el simple hecho de que así evito todos los problemas. Porque atenta contra el sentido. Dijiste, el cuerpo es un vehículo. Recordé, busqué rápido, pero no me acuerdo la cita. Creo que fue Robert Murray McCheyne que dijo que de alguna forma nosotros somos como burros de carga que llevamos un mensaje. Muerto el burro, el mensaje no se lleva. Entonces él decía, cuida tu salud. Y fue un hombre que murió a los 30 años. No recuerdo si fue él, pero estoy casi seguro que él lo dijo. En el sentido que sí, hasta tiene una aplicación espiritual que si no cuido mi cuerpo, no soy buen mayordomo me voy a ver limitado en muchas cosas, ¿no? Pero creo que la analogía del vehículo es muy interesante porque nos permite decir, ok, ¿qué hago? ¿Para no enfrentar crisis de salud lo dejo en la cochera? No. Lo voy a circular sin revisar aceite, sin ver la condición de los neumáticos, sin ver cómo está manejando imprudentemente. Y obviamente que la probabilidad de un problema aumenta muchísimo, ¿no? Y creo que ahí es donde empezamos quizás a bajar de forma práctica cómo se enfrenta una crisis de salud, ¿no? Sí, porque creo que ese punto es necesario, o sea, porque sí hay cuidados. Y creo que cuando una crisis de salud viene por esa falta de cuidado, ahí es donde tenemos que hacer un análisis muy acertado acerca de nosotros mismos. Acertado y honesto, ¿eh? Sí, porque o sea, ahí es donde todos se quieren poner muy teóricos, claro, y muy filosóficos y decir, bueno, Dios quiso, espérate. Por algo pasan las cosas y todo eso. Ajá. O sea, y hemos hablado de este tema, ¿no? Y bueno, en el amor, por el amor de ser práctico. Pero apliquémoslo a esto. Sí. ¿Cómo se vería entonces alguien que enfrenta una crisis de salud y mal aplica este concepto? Bueno, si lo mal aplica, entonces está diciendo, bueno, o sea, Dios tendrá sus planes, algo que me quiere enseñar. Sí, lo que te quiere enseñar es que cuides tu cuerpo. Y
o sea, quizás por la misericordia de Dios hay cosas que se pueden ir corrigiendo, sanando, con un buen cuidado del cuerpo, una buena alimentación, una buena cosa, quizás una cirugía, lo que sea, que estamos tratando de abarcar lo más posible, pero tenemos que entender que cada uno tiene su propia responsabilidad y lo tiene que asumir como tal. Exactamente. Quizás entonces ayudaría un poco pensando en cómo se enfrenta esa crisis. Dime. ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, haces también, o sea, cuando das terapia, ¿qué haces cuando una persona, o sea, claramente no está respetando lo que se necesita para poder estar mejor? Lamentablemente no tengo muchos pelos en la lengua y eso hace que a veces los pacientes no me quieran mucho, pero me ha pasado pacientes que me dicen, bueno, es que tengo un dolor de espalda y no se me pasa. Digo, pero es que tiene 20 kilos de más. Entonces, mientras no haga ese ajuste, yo le puedo ayudar, pero tiene que empezar a hacer ese ajuste. Y a veces no les gusta, porque van a ti para que como terapeuta les ayudes a quitar el dolor o a hacer esto. Y hay un concepto en medicina que tiene que ver con medicina preventiva y medicina curativa. Generalmente, la mayor tendencia en Latinoamérica apunta mucho a curativa, porque así lo hago dependiente de mí. La preventiva es mucho más barata y el paciente no viene a ti porque tú trabajaste preventivamente, pero no les gusta que les digan. ¿Por qué? Porque eso atenta contra su responsabilidad. Usted dígame qué ejercicio hago, pero no te puedo dar un ejercicio por el sobrepeso que tienes, por ejemplo, o por dar un ejemplo se me viene rápido a la cabeza, ¿no? Entonces, quizás tomando eso en consideración, que me preguntabas, y tomando lo que decías recién, quizás una forma de enfrentar esa crisis es preguntarnos cuánto de la crisis de salud que estoy viviendo hoy es mi responsabilidad y cuánta no. Sí, sí, porque eso también puede ser un hoyo negro. Claro, porque es que ahí hay que poner, hay que dividir, y creo que hemos hablado mucho eso en la iglesia, ¿no? De los dos círculos, de responsabilidad y preocupación. Cambiemos responsabilidad y preocupación por qué está bajo mi control, o bajo mi control en el sentido de que puedo hacer algo de forma directa, y lo que no está bajo mi control. En ese sentido, ¿qué está, por ejemplo, pensando en crisis de salud, qué está a tu alcance? Cambios o ajustes en tu alimentación. Te doy un ejemplo, no me quiero meter en tema de salud, pero por ejemplo, nuestro país, México... Tienes que meter en tema de salud, es el tema del podcast. Perdón, profesionalmente me refiero. La diabetes, que es el gran problema de salud en México. Esa me parece que es una de las pandemias que no se hablan, pero está más concreta y nadie prohíbe refrescos. Pero bueno, me puedo meter en tema de prohibición política y esas cosas. No, pero ya hay etiquetas. Ayuda mucho, sí, no ayuda en nada. Pero bueno, la triada del tratamiento es actividad física, cambios en tus hábitos alimenticios y, en caso de ser necesario, medicina, que lo más común es dar metformina. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se le dice a la persona, bueno, sería bueno que haga algunos ajustes, sería bueno que salga a caminar, que no ayuda de nada, y tampoco ayuda a decirle haga ajustes, y el médico ¿qué le da? Le da la metformina. Entonces, ¿cuánta de un problema de diabetes se podría solucionar si esos dos patas de este trípode se tocaran y se trabajaran como corresponden? No está a mi alcance poder hacer actividad física y está a mi alcance hacer ajustes en la alimentación. ¿Sabes qué? No se necesita medicina. Entonces creo que, como dijiste tú, hay que ver qué sí está bajo mi responsabilidad, pero también creo que hay que definir qué no, porque si no, dijiste tú, es caer en un hoyo negro donde sí, pero es que todo está bajo mi responsabilidad. Podría haber hecho y lo que sea. Y después ya hay una vida de culpa y todo lo demás. Sí, pero es interesante lo que tú dices y me lleva a pensar de que muchas veces lo que nosotros queremos es no hacer ese trabajo de introspección, porque queremos una solución, queremos, sin tener que hacer ningún cambio, que ya se quite el dolor, se quite el problema. El problema con una crisis de salud, muy diferente a, por ejemplo, persecución o una situación que está fuera de ti. Sí. La salud tiene que ver con tu propio cuerpo. Claro. Y siempre hay algo que tú puedes aportar. Es más, no siempre hay algo. Me parece que las variables a controlar son más de nuestro lado que del externo. Sí. Entonces eso significa que puedo enfrentar una crisis de salud de una manera sin miedo. Y creo que ahí hay un principio que lo hemos dicho mucho, se lo escuché creo que en una predicación, no sé a quién. La idea es vivir la vida sin culpa. Y el concepto es, ¿qué está a mi alcance?
¿Hiciste lo que está a tu alcance? Sí. El día de mañana, si viene una crisis de salud, ¿sabes qué? Va a venir. Es inevitable. El envejecimiento celular no se puede evitar. Claro. Es parte de ser raza humana. Uh-huh. Entonces, por más que quiera, no puedo evitar lo que va a suceder inevitablemente. Sí. Pero vivirlo sin culpa, ¿no? Claro, claro. Y eso fue un tema que en mi propia situación de salud fue un hoyo negro donde tenía que decir, a ver, espera. O sea, vamos a evaluar. O sea, porque el tema de mi cáncer también lo hablé en ese episodio acerca del dolor. Ahora, gracias a Dios, estoy en control. Ya los niveles que estaban elevados ya están normales. Pero, o sea, tuve una situación donde al hacer esa evaluación, cuáles eran las cosas que estaban a mi alcance, claro, cuáles no, sí había muchos signos de preguntas. Sí, hice cambios alimenticios, hice algunos cambios de hábitos, tratando de ser práctico también. Claro. Sin embargo, habían cosas donde decía, bueno, era porque tuve este estilo de vida, era porque iba haciendo estas cosas. Y al estudiarlo decía que quizás no. Hay cosas que aún en el desarrollo fetal hay algunas cosas que pueden ir afectando. Sí. Medicamentos que tomó generaciones pasados que pueden también ir afectando eso. Entonces digo, ¿y en qué? No termina más. No. Y si uno trata de poner todo ese costal bajo su propia responsabilidad, uno se puede volver loco, sí, pero es importante hacer esa evaluación. Totalmente. Aunque sea difícil, es importante poner todo sobre la mesa. Y aún asumiendo que en alguna situación de salud, en ese análisis y en esa introspección digo, ¿sabes qué? Bastante de lo que estoy viviendo hoy tiene que ver con una mala administración y una mala mayordomía de mi salud. No quedarse clavado ahí. O sea, yo no puedo cambiar el pasado, pero tengo el hoy. Si en esa evaluación honesta y dura te das cuenta que no fue lo mejor lo que hiciste antes, porque de repente ahí pasa algo, llega la crisis de salud y dices, ¿sabes qué? Ya está, yo no hice los ajustes que podría haber hecho. Conocí un caso, hablando de diabetes, cuando vivimos en Argentina, un hombre que le diagnosticaron diabetes a los 60 años, pero se puso a hacer lo que no hizo en toda su vida. Pero fue tan estricto que la calidad de vida le mejoró tanto que los próximos, lo dejé de ver hace mucho tiempo, obviamente, de que estamos acá, pero le conocí hasta cuando tenía como 70 y algo de años. Él decía, puedo disfrutar hoy de lo que no hice antes. Ahora, no puedo llorar por lo que no hice, pero sí puedo hacer algo con el hoy. Lo habrá hecho tarde o no, pero lo hizo. Y creo que eso es súper importante en crisis de salud, porque de repente, ante algo mal hecho, viene la crisis y nos echamos al abandono. Bueno, ya está. Al final, como nunca me cuidé, ya está. Y me quedo ahí, ¿no? Y el espiral descendente no para más. Sí, y creo que eso es importante, o sea, volviendo a pensar en el tema de salud. O sea, como hay tantas cosas que sí están bajo nuestro control, uno no puede simplemente quedarse así. Ahora, suponiendo que llega la crisis, llega el momento, llega esas palabras que ninguna persona quiere escuchar de un doctor, esto no me gusta. O sea, ahí está viendo la radiografía, está viendo el análisis de sangre, lo que sea, ¿no? Esto no me gusta. Y uno se da cuenta que rápido su vida va a cambiar. Yo creo que es importante entender también las etapas que le corresponde a cada quien en su vida. Y si se va abriendo la posibilidad o todo va pintando a que esto va a ser una etapa donde me voy a tener que enfocar en mi salud, está bien. Sí. Porque hay personas que, para bien o para mal, se van cargando de otras responsabilidades. Ando hablando incluso como, o sea, en el ministerio también. Sí, totalmente. ¿Cuántas veces hasta esto se espiritualiza? No, yo pongo mi cuerpo sobre el altar del ministerio. Y doy el 200%. Sí, y cuando no... Y ¿sabes qué? Me trajiste a la memoria dos cosas. Uno, pensando en un principio escritural, ¿no? Lo que decía el salmo más viejo, ¿no? de Moisés, el Salmo 90, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, y eso tiene que ver con distinguir el tiempo en el que vivo. Y claro, tengo que valorar esa etapa y ser sabio con relación a esa etapa. Nos pasó a nosotros como familia. A Cindy la operaron de hernias lumbares hace ya, no recuerdo, creo que 5 años, si no me equivoco. 5 años.
de 5 a 6 años, y fue primero intentar todo lo que estaba a nuestro alcance, todas las terapias posibles, pero llegó un momento en que Cindy decía, a ver, espérame, que o tengo muy bajo umbral de dolor, o estoy exagerando, o minimizo, ¿qué es esto, no? Entonces fuimos por un diagnóstico más específico, y claro, la resonancia nuclear magnética no mintió, y eran 2 hernias bien chonchas y una en camino. Eso ya no pasaba con ningún tratamiento que hasta ese momento habíamos intentado. Pero eso nos llevó a decir, a ver, ¿la única opción cuál es? Cirugía. ¿Qué implica? Y el médico nos dijo, 3 meses acostada. Sépalo. Y el médico, muy bueno, nos dijo, yo garantizo mi trabajo si usted respeta esos 3 meses. Y me miró a mí y me dijo, y va a necesitar su ayuda. Porque era 3 meses acostada, donde había que ayudar en todo. Entonces, ¿qué haces? No, bueno, no importa, ¿va? No, fue reevaluar la etapa, poner pausas, ver, hablar con nuestros hijos, hablar en donde estábamos trabajando en ese tiempo, decir, mira, vamos a tener que enfocarnos acá y lo vamos a hacer. O sea, no pedí permiso para hacer el reenfoque, lo comuniqué, porque creo que si nosotros no asumimos la responsabilidad sobre nuestra salud, ahí viene el problema, ¿no? Y lo que decía fue o sea, cuando lo mencionaba, recuerdo esa experiencia, porque fue un aprendizaje para nosotros, en decir, ¿sabes qué? Llega un momento en que creo que en esta etapa hay que hacer ciertas reevaluaciones porque hay prioridades que cambian y no hacer como que, ok, mientras todo sigue exactamente igual, resuelvo este tema de salud. Hay cosas de salud que sí se pueden, claro. Hay cosas que no. Y hay cosas que son temporales y hay cosas que son permanentes. Así es. Y creo que la manera de enfrentar cada situación va a depender de eso también. Porque si uno dice, bueno, esto va a ser temporal, así como tú dijiste, bueno, 3 meses, ok, vamos a ir haciendo movimientos, vamos a ir viendo, vamos a poner en pausa planes, pedir que la gente nos aguante un tiempo y después vamos a ir volviendo a integrarnos al ritmo que teníamos antes. Eso es una cosa. Creo que es otra cosa cuando hay una crisis de salud permanente. Sí. Tengo un conocido que tuvo un derrame cerebral, su familia tuvo que hacer todos los ajustes y llegaron a la conclusión de que esto hasta que se muera va a ser la realidad. Y fue la realidad. Hicieron lo mejor que pudieron y lo fueron manejando de la mejor forma, pero era un cambio permanente. Claro. Y yo creo que también tiene que ver con un ajuste y decir, ok, vamos a tratar de ver. Y aún en eso hay etapas, porque dices, vamos a ir aprendiendo cómo ir dentro de nuestra situación haciendo lo mejor que podemos. Entonces quizás en un momento era como que no puedo hacer absolutamente nada. Y después dices, pero a lo mejor si aprovecho por las mañanas, puedo salir, puedo hacer esto y después... O sea, trata de llegar a un sentido de normalidad lo más rápido posible, pero entiende el concepto de una etapa. Y quizás en ese sentido entonces sería no solamente considerar el tema de responsabilidad, sino de etapa y de una constante reevaluación. Evaluación y reevaluación, porque no todas las crisis de salud son iguales. Como dijiste tú, hay cosas que son temporales, hay cosas que son permanentes, pero aún las permanentes necesitan una constante reevaluación y no quedarse clavado con, sí, a mí me diagnosticaron, no sé, vuelvo al tema de recién, diabetes. ¿Quién te dijo que tenía que ser una condición permanente? Es súper factible revertirla con esos 2 pilares que te mencioné recién. Entonces, a veces se quedan con el diagnóstico y usan el diagnóstico como su condición, hasta lo hacen como su identidad, ¿no? Un tema que hemos hablado, y es más común de lo que uno cree, pero no está la reevaluación de decir, ok, hice lo que está a mi alcance y a lo mejor en esa reevaluación hay mejoras y puede haber potenciales cambios, ya sea para bien o quizás ajuste menos. Cada caso es particular, ¿no? Sí. Hay otra cosa que quiero también decirlo con mucha delicadeza. Hay un tema que tiene que ver con el conocimiento médico. Si nosotros fuéramos 20 años al pasado, veríamos opiniones, situación, por ejemplo, en los años 70, una de las cosas que más que decían después de un infarto, lo que hay que hacer es tener reposo total. Y había un doctor que empezó a estudiar el corazón y dijeron, no, después de un infarto tiene que haber actividad física.
Porque si le das reposo total, está a un riesgo de, no me acuerdo qué era, creo que otro infarto. Otro infarto. Bueno, fue mi chamba en algún tiempo en Chile. Bueno, ustedes. No, pero ¿sabes qué pasaba? Justo le estaba comentando antes de grabar a alguien, con un colega, hicimos una especie de gimnasio, que era un gimnasio para pacientes. Lo hicimos en el subsuelo de un edificio médico. Entonces, claro, un paciente posinfartado, ¿qué le dicen? Salga a caminar. Pero caminar no te ayuda en nada. Bueno, es mejor que nada, sí, pero no es lo óptimo. Pero tampoco ponen un gimnasio, porque el gimnasio no se hacen cargo de él, porque no tienen el equipo, o sea, los profesionales de salud. Y dijimos, me parece que ahí hay un nicho de trabajo. Y la verdad nos iba bastante bien. Pero empezamos a ver eso. ¿Y sabes lo bueno que era ver pacientes posinfartados que mejoraban su condición? Porque los tratábamos como si fueran deportistas de alto rendimiento, porque necesitábamos ser muy específicos. Entonces, aumentábamos un poquito el riesgo, pero el beneficio subía muchísimo. Ahora, creo que la discusión más profunda me parece que no tenemos que divinizar a quienes están con bata blanca. Ese claro, es el punto. Bueno, y yo mencioné ese ejemplo porque me acuerdo leyendo un artículo acerca del doctor que descubrió esto. Le trataron como si fuera un asesino. Su staff, creo que habían muchos que le dejaron, dijeron, usted está matando gente, ¿cómo puede ser que está poniendo a estas personas a hacer ejercicio físico? Bueno, ya pasó el tiempo y ahora estamos haciendo ese tipo de cosas, hasta te tocó hacer ese trabajo de gimnasio. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros tenemos que, frente a una crisis, ir evaluando todo tipo de información. Y en ese momento uno se tiene que ser medio experto en la condición que uno tiene. No simplemente llegar a la primera clínica o a la primera persona, como dice, de bata blanca, escuchar lo que dice y endiosarlo. Claro. O sea, decir, no. O sea, el doctor, no sé qué, me dijo que tiene que ser eso. Sí, pero buscaste una segunda opinión, pero leíste esto. No. De eso no me encargo, perdón. Sí. Y ahí hablamos de responsabilidad. Hay otra responsabilidad ahí. No solamente de cuidar de ti. Exacto. Ándale. El círculo de responsabilidad en cuanto a tu salud comienza y termina contigo. Sí. Si vamos a hablar de preocupaciones, el doctor tiene una preocupación por ti, pero es tu responsabilidad. Pedir una segunda opinión, considerar, ver, informarte. Obviamente que Internet es Narnia, ¿no? Pero hay sitios que son confiables. Pregunta. Creo que hoy tenemos un acceso a salud que antes no había. La ventaja de... Siempre te van a pedir, oye, considera una segunda opinión. Es más, no sé si no me das permiso lo voy a hacer igual, pero en el caso que tú compartías de salud, lo primero que hiciste fue seguir una segunda opinión y dos médicos que no se conocían, con abordajes muy distintos, con contextos muy distintos, llegan a la misma conclusión. Entonces ahí uno dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Me parece que algo va por ahí. Y ahí es donde uno dice, ok, tengo un ejercicio responsable de mi salud, al saber filtrar lo que me dicen, al saber considerar una segunda opinión, al no divinizar a quien esté con una bata blanca, y no porque estemos en contra del gremio médico. O sea, tenemos miembros de nuestra iglesia que son profesionales de salud, sino de decir, ok, en todas las áreas de la vida, a cualquier profesional, creo que uno debe desarrollar pensamiento crítico y decir, ok, y hacer las preguntas necesarias. Claro, y uno tiene que ver al profesional médico como socio en este emprendimiento. Exactamente, no como el más responsable de mi salud. Exacto. Ándale. Porque si uno no lo ve así, entonces... Sí, la primera clínica donde caes y la primera persona, sea bueno o sea mal. Y, o sea, es obvio que los doctores van a tener diferentes opiniones. Entonces, ¿cómo puede ser que yendo a un doctor, porque te tocó, porque vives cerca, porque lo que sea, está en el hospital donde tú vas, ahí te va a dar un abordaje que puede ser totalmente opuesto a lo que otro doctor dice? Sí. Y el no saber que hay otras opiniones, o sea, bueno, volvemos al tema de teología. Cuando vamos estudiando tenemos que saber incluso cuáles son otras posturas y decir, a ver, cuáles son las cosas que personas inteligentes, las conclusiones al cual han llegado. Bueno, esta persona llegó a esta conclusión, esta persona llegó a esta conclusión, y uno tiene esa responsabilidad. Yo sé que una crisis de salud es abrumador, es una cosa que te noquea, pero
al final se trata de tu vida, Sí. al final se trata de tu cuerpo, al final lo que Dios quiere hacer a través de ti, lo va a hacer a través de tu cuerpo. Perdón, pero no existen los fantasmas Jedi que andan dando consejos después de la muerte. La bendición que tú vas a hacer a otras personas va a ser a través de tu cuerpo, y tu boca, y tu lengua, y tu cerebro. Entonces, si queremos cuidar eso, tenemos que entender que eso cae bajo mi responsabilidad. Sí, no, y quizás pensando en dos conceptos para ir cerrando, podríamos hablar muchísimo más y está interesantísimo el tema. Debo confesar, nosotros pauteamos algunas cosas, pero la mayoría de las veces es muy mínimo el pauteo, y dije, a ver, ¿cómo vamos a hablar de crisis de salud? Y creo que nos va a faltar tiempo, pero una de las cosas que venía en mi mente era qué lugar toma también el orar por sanidad. Creo que a veces también se toma eso y es como, pues no oro, ¿para qué orar? Si Dios lo mandó, lo mandó. Y otros ponen fe en la fe o fe en la oración, y es como que, mira, yo tengo fe en Dios, y creen que confiar también, ver al médico como tu socio, como tu partner, es una falta de fe casi, ¿no? A veces es complicado colocar en su lugar, en la balanza correcta, el orar por sanidad, el orar por, bueno, Señor, estoy en una crisis de fe. ¿Va en contra de la medicina? ¿Va a favor? ¿Van a la par? ¿De qué manera orar? Oro con fe, oro resignado. Bueno, Señor, tú ya sabes, y si quieres hacer, haz lo que quieras. Pongo mi expectativa en la respuesta. O sea, es complejo, porque a veces, bueno, voy a orar por ti, pero ¿cómo oro? ¿No? ¿De qué manera lo encaro? No sé, creo que sí, me parece que es un tema como para hablarlo, y asociado quizás en último concepto, con lo que decías recién, la esperanza de la resurrección. Creo que ahí es donde ponemos los ojos, pero mientras no lleguemos ahí, cuido de mi cuerpo, y hablo de cómo unir el aspecto espiritual en una crisis de salud. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que orar por sanidad debemos de hacerlo. En Santiago dice que si hay alguno que está enfermo, que vaya con los ancianos y que oren por sanidad. Y creo que es una forma hasta de poner confianza en Dios, decir, Dios, yo sé que tú eres poderoso para sanarme. Y mi deseo, si uno simplemente lee los Salmos, uno se da cuenta que Dios da permiso para decir lo que uno tiene en su corazón. A veces tenemos ese concepto erróneo de que Dios va a hacer su voluntad, entonces lo que yo tengo que orar es que Dios haga su voluntad. No, o sea, ¿cuántas veces hay salmos? Y aún cuando están bajo castigo, la oración del salmista es, Señor, ya, quita de encima a nuestros enemigos. Obviamente Dios tiene su voluntad, y obviamente que se va a hacer su voluntad, pero Dios abrió ese espacio donde podemos expresar el deseo de nuestro corazón y hacerlo sin filtro. Y es hermoso poder decir, Señor, yo quiero ser sanado. Yo sé que tú eres poderoso para sanarme. Sáname, te lo pido. Ahora, junto con eso, hay que saber que Dios puede decir que no. El caso famoso del apóstol Pablo, que dijo que 3 veces pidió que Dios le sanara, y Dios dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es interesante que Eliseo sana a... ¿Quién era? Naamán, el sirio. No, el rey. No me acuerdo. Sí, me agarraste en curva ahí. Ahí ando. No te preocupes. Pero Eliseo murió de una enfermedad. Sí, Eliseo murió de una enfermedad y sanó a otros. Bueno, sanó a Naamán y sanó a Naamán, sí, creo que estoy cruzándolo con Ezequías. Sí, Ezequías fue otros tiempos. Y bueno, está muy bueno el ejemplo. Sí, o sea, Eliseo, el profeta, que fue sanado, hasta levantó al niño, al niño entre los muertos. Sí, y podemos ver que él entendía muy bien el poder de Dios sobre la enfermedad y la muerte. Pero él murió de una enfermedad. Y si no me equivoco, no tengo el texto rápido aquí, pero dice que murió de la enfermedad con que estaba enfermo. Ajá, o sea, como que era algo que ya tenía, una condición que ya tenía. Sí. Y tenemos que entender de que eso también
o sea, Dios lo permite. No es una falta de fe, no es por un pecado encubierto, no es simplemente, es parte del proceder de Dios al cual no nos ha dado acceso. Ahora, simplemente por el hecho de que eso es el caso, no significa que no deberíamos de poder pedir por sanidad. Ahora, lo que no creo que es que ayuda es declarar sanidad. Okay. Y eso es algo muy diferente, porque pedir implica que uno puede decir que no. Declarar asume un sí. Y eso puede llegar a ser prepotente. Eso implica que tú conoces cuál es la voluntad de Dios, que tú estás en control de la voluntad de Dios y que tú vas a dirigir a Dios a ejercer tu voluntad. Y eso yo creo que no va. Entonces yo ya he escuchado, uno escucha muchas oraciones, he escuchado personas orar, ya estás sano en el nombre de Jesús. Sí, y lo declaran. Yo declaro, Jesús cargó sobre nosotros toda enfermedad. Espérate, o sea, no estás citando Isaías 53 y no tiene que ver con el problema crónico que tú tienes, o sea, no lo hizo con esa intención. Entonces sacar un texto de contexto para dar una esperanza falsa, yo creo que eso no va. No. Hay que tener mucho cuidado y entender de que Dios obra, de que Dios crea espacios para que nosotros podamos pedir, pero entender que al final Dios va a hacer su voluntad. Así es. Así que bueno, esperamos haber sido prácticos, no exhaustivos en abarcar todos y cada uno de los cabos de este tema. Por eso, que nos escriban entre semana, se ve en Twitter, ya está en la web de la iglesia. Tenemos ahí, entre semana lo puedes buscar en icb.mx, ¿no? El sitio de web de la iglesia. Así es. Sí, y ahí tiene su espacio entre semana donde están los episodios y también te puedes poner en contacto con nosotros. Y bueno, gracias por darnos la oportunidad de conversar juntos con un buen café sobre estos temas de teología práctica, y esperamos haber sumado un granito de arena a la discusión que espero sigan teniendo en casa. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.